Y la justificación es completamente gratuita. No depende de ningún mérito nuestro, porque todo lo que hacemos no tiene valor para pagar nuestra deuda con Dios. La obra de Cristo sí es más que suficiente para eso. Vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a los mandamientos. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido los mandamientos, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios por la obediencia a los mandamientos, porque nadie los puede cumplir. Vuelvo a repetir: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya eso te descalifica. Y también Eclesiastés dice: no hay justo en el mundo que haga siempre el bien y nunca peque. Y con un solo pecado no podemos entrar al cielo, pero Jesús llevó todos nuestros pecados. Él pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos puso la justicia de Él sobre nosotros. Y Dios Padre mira la justicia de Jesús y no mira nuestros pecados y nuestras iniquidades. Él borró para siempre todo lo que hicimos mal en nuestra vida. Y para el futuro tenemos el Espíritu Santo que nos da el poder para vencer el pecado. Por eso quiero que usted medite en que hay muchos menos cristianos de los que se nombran cristianos. Me preocupa muchísimo a mí, porque no saben estas cosas que estoy explicando. La gente cree que por ir a un casamiento o ir a comulgar una vez al año, ya está. Y no es así. No es por hacer ritos religiosos que uno se va al cielo. Tampoco es por tratar de portarse bien, aunque está bien tratar de portarse bien, pero nunca alcanza la medida que Dios quiere, que es la santidad. La santidad es solamente la que te da Jesús cuando Jesús viene a tu corazón y te declara justo, te justifica, justificados pues por la fe en la obra expiatoria de Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de Él. Entonces, por eso los creyentes pueden vivir en plena certidumbre de fe. Pero vamos a leer Hebreos 10:22, que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, Dios te limpió. Y tu conciencia, cuando entra Jesús, no te acusa más de ningún pecado. Entonces mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que prometió la salvación y la vida eterna. Entonces, vamos otra vez a Gálatas, y dice en Gálatas 3:19, dice, voy a leer en una versión diferente de la Biblia, NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: entonces, ¿para qué se entregaron los mandamientos? Dice: fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada de Jesús, del Hijo prometido. Entonces, volvamos otra vez. ¿Para qué Dios nos dio los mandamientos? Para que tengamos una regla y nos demos cuenta que no alcanzamos esa regla. Para que sepamos lo que es bueno, pero que nos demos cuenta que somos pecadores y que vayamos a Jesús
arrepentidos y a pedirle que entre en nuestra vida, aceptando el sacrificio que Él hizo en la cruz y muriendo en nuestro lugar. Y entonces Él pagó nuestra deuda con Dios y el regalo de Dios es la vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios, por gracia, por su amor inmerecido. Gálatas 3:19 dice: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de nuestras transgresiones, hasta que viniese Jesús. De manera que la ley, dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. O sea, los mandamientos fueron nuestro tutor hasta que vino Cristo y nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Eso está en el libro de los Gálatas, palabra de Dios, palabra de Dios, capítulo 4, versículo 24. Se lo leo de vuelta. Dicho de otra manera, la ley, los mandamientos, fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe en la obra expiatoria de Jesús. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice Hechos 10:38, predicando el apóstol Pedro, dice: sepan esto, varones hermanos, cuando está predicando a mucha gente, que por medio de él, por medio de Jesús, se les anuncia el perdón de los pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, o sea, los mandamientos, no pudiste ser declarados justos, porque nadie lo cumple, en él, en Jesús, es justificado, declarado justo, todo aquel que cree. ¿Qué te parece? Eso se estaba predicando a los judíos, que tenían los mandamientos, trataban de cumplirlos, trataban de hacer ritos y hacían más ritos de lo que Dios pedía. Y no podían y se sentían condenados, pero Jesús vino a hacerlos verdaderamente libres. Jesús vino a pagar la deuda de pecado suya y la mía y la de toda la humanidad, desde Adán hasta el último que va a nacer, que todavía no nació. Todos podrían haber ido al cielo, pero muchos no fueron al cielo porque nadie les predicó esta palabra, porque no sabían estas cosas, porque no indagaron sobre esto, no fueron a las Escrituras. Hay un relato del rico y Lázaro, el rico que está en el infierno, no por ser rico sino por ser malo, quiere que vayan a predicarle a sus hermanos, y la respuesta del cielo es: tienen la Biblia, léanla, ahí está la verdad. Lea un Nuevo Testamento, lea los Evangelios, y dice: y de todo aquello que por la ley de Moisés, por tratar de cumplir la ley de Moisés, no pudiste ser justificados, en Jesús es justificado todo aquel que cree. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su amor inmerecido mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús nos redimió, nos volvió a comprar de la esclavitud del diablo y la esclavitud del pecado. Jesús dice: ustedes son esclavos del pecado. Y los dirigentes religiosos dicen: pero nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. Y dice: de cierto os digo, que el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo de Dios los libertare, serán verdaderamente libres. Tendrán la libertad
y el poder para vencer esa tendencia pecaminosa que da la presencia de Cristo y del Espíritu Santo en uno. Eso es maravilloso, eso es extraordinario. Entonces, los creyentes pueden vivir en plena certidumbre de fe, según Hebreos 10:22, y manteniendo sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, sabiendo que son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios entra en tu vida, sos declarado justo, y es un don de Dios y es irrevocable. Vamos a una pausa y seguimos en este programa.